Carlos Ñáñez. Él es director académico y de asuntos profesorales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo, profesor de Teoría Política y Monetaria y además docente de la Cátedra de Criptoactivos de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Carabobo. Bienvenido, Carlos. Buenos días. Hola, Carlos. Buenos días, Jonás. Buenos días, Deudeli. Le tenía prendida una velita a la Virgen del Valle porque dije, esta gente se puso bravo conmigo que más nunca me llamó. No, chico, no. Siempre nos comentan eso, ¿por qué no nos llamas? Que estamos esperando el momento preciso para llamarte, y quién más que con estos anuncios económicos, Carlos, bueno, para que nos traduzcas eso en palabras sencillitas para que todo el mundo entienda. La idea de este contacto es explicar en los términos más claros, meridianos y diáfanos, el conjunto de medidas económicas que se anunciaron la semana pasada. Sobre todo las medidas relacionadas con el cono monetario, el anclaje de la circulación y el dinero como tal, y el petro. Pero antes que comience con eso, porque tú vas a darle la clase, nos vas a dar la clase a todos para que la gente pueda entender, el ciudadano común, seguro, el que está en la calle, el que está en el carro, el que no ha podido salir, el que está montado en la perrera con su teléfono, el que está en el autobús, exacto, entonces para que entiendan que están sus oficinas todavía en su centro de trabajo. Pero el gobierno, quiero que toques primero el punto del anuncio de que ahora, bueno, van a aumentar la gasolina, porque ya dijeron eso, pero ahora tenemos que tener el carnet de la patria, porque el que no tenga el carnet de la patria, entonces no va a tener gasolina barata, o cómo es la situación. A ver. Bueno, fíjate tú que eso no lo tenemos claro aún, Deudeli, pero ya uno puede establecer algunas inferencias. Fíjate tú, el tema de la gasolina y del carnet de la patria, el censo viene a caotizar, a hostilizar ya la difícil situación que atraviesa el país, porque a todas luces pareciera ser un mecanismo de distracción frente a la imposibilidad de tener el cono monetario para el día 20 de agosto. Yo estoy seguro que ese cono monetario no va a estar listo en su totalidad para el 20 de agosto, porque requeríamos desmonetizar 15.500 millones de piezas dinerarias que aún están circulando del cono monetario anterior. Entonces, este carnet de la patria, ahora asociado a un censo, podría prestarse a que es un mecanismo de apartheid política, o sea, digamos, discriminación por razones políticas, porque yo para echar gasolina a mi carro tengo que tener el carro carnetizado, porque yo para poder tener acceso a los beneficios que me da el simple hecho de ser ciudadano venezolano tengo que tener un carnet de una parcialidad política. O sea, eso es absurdo. Yo el único carnet que tengo es el carnet de la Universidad de Carabobo y mi cédula de identidad. Con eso es suficiente para poder tener acceso a los bienes y servicios que conforman mis derechos como ciudadano. Volviendo al tema de las medidas económicas de la semana pasada. Al nuevo cono monetario que ha anunciado el presidente de la República, que va a comenzar a circular a partir del 20 de agosto. De este 20 de agosto. ¿Qué es el cono monetario? El cono monetario es la distribución de billetes y monedas con los que contamos para pagar. Si nosotros recordamos y hacemos un resumen, el día 4 de junio supuestamente entraba en vigencia el cono monetario con una reconversión monetaria asociada de 3 ceros, correcto, que se eliminaban de la moneda. El día 4 de junio ese proceso fue suspendido para el 4 de agosto y en las fechas próximas al 4 de agosto, la semana pasada, se anunció una postergación del cono monetario con una nueva eliminación de cero. La eliminación de cero los economistas lo llamamos deflactación. ¿Por qué deflactación? Deflactar significa multiplicar, en el primer caso del cono monetario, toda la estructura dineraria de la República entre una milésima parte, entre 1 entre 1000. Ahora significa multiplicarlo entre 1 entre 10.000, es decir, dividir todo entre 10.000. Es decir, que lo que eran 5.000 bolívares se convirtieron en 0.50. 50.000 bolívares, para que la radioaudiencia me entienda, son lo que era en nuestra época una moneda de $1. 10.000 bolívares es un bolívar.
correcto. 100.000 bolívares son 100.000 bolívares, perdón, son un bolívar, 200.000 bolívares son 2 bolívares, 500.000 bolívares son 5 bolívares, 1 millón de bolívares son 10 bolívares, correcto. Y en este esquema, pues, obviamente la gente entra en un proceso de confusión frente a lo que es la estructura dineraria, porque es muy complejo estar determinando que lo que eran unidades de millón se convierten en decenas de millón, es decir, 1 millón de bolívares son 10 bolívares, 2 millones de bolívares son 20 bolívares, el salario mínimo, que son 3 millones de bolívares, se convierten en 30 bolívares. Ahora, vamos a hablar del tema de la inflación facilito para que la gente lo entienda. Una bolsa de jabón en polvo cuesta 12 millones de bolívares en la actualidad. Posterior a la reconversión costará 120 bolívares, correcto. Y el ciudadano de a pie va a ganar 30 bolívares. Es decir, que ese ciudadano de a pie, que ese obrero, que esa secretaria, que esa cajera de una tienda tiene que ahorrar 4 meses de salario para poder tener acceso a la bolsa de 1 kilo de jabón. O sea, no va a poder lavar, pues. No puedes lavar, tienes que esperar 4 meses para poder lavar. Entonces, el tema de la inflación sigue estando subyacente frente a cualquier esquema dinerario que se establezca, porque esto es una copia barata del plan real que se aplicó durante la alta inflación en Brasil, en donde se sustituyó el cruzeiro por el cruzado, pero el cruzado tenía confianza. La moneda está anclada en relación a la confianza, es decir, la confianza de que tú tengas ahora un bolívar, que son 100.000 bolívares de los anteriores, y con ese bolívar tengas la capacidad de comprar la misma cantidad de bienes y pagar la misma cantidad de tarifas que pagas en el tiempo. Lo que pasa en los países del primer mundo, en Estados Unidos, en la Unión Europea o en los países que han progresado de América Latina, en Chile, en donde la misma cantidad de pesos chilenos compran la misma proporción de bienes y pagan la misma cantidad de tarifas que se requieren para la economía. En Venezuela el bolívar no tiene confianza porque la inflación al mes de junio, medida por cifras extraoficiales de la Asamblea Nacional, la ubican en 46.000 puntos porcentuales. Entonces no hay confiabilidad y no podemos anclar el bolívar a un criptoelemento como el petro, que ni siquiera es una criptomoneda. Yo quiero explicar con eso está buscando, con esta medida el gobierno está buscando poner en práctica ya oficialmente el petro. Y yo quiero preguntarte para que tú expliques todo, porque el gobierno habla de petro y petro. La gente va a poder con un kilo de carne, con petro. Un kilo de carne, 1 kilo de queso, una docena de huevos con pagar el carrito, pues. O la perrera con el petro. Ese es el problema, y maravillosa la pregunta de Onay y de Deudeli, para que la audiencia esté clara. ¿Qué es una criptomoneda? Una criptomoneda es una moneda, es un activo dinerario que está encriptado en un código secreto colocado en la red, y que a través de un procedimiento de cadenas de bloques, los mineros, que son las personas que sacan la moneda, que no es que son mineros que se ponen a dar martillazos, son mineros electrónicos y virtuales, con algoritmos matemáticos descifran cuál es la cantidad de Bitcoin que hay en una cadena de bloques. Luego que tienen esa cadena de bloques, tienes que crear un wallet, y un wallet es una billetera virtual, y una billetera virtual es como tu correo electrónico, es como tu entorno electrónico, que tiene una clave. Para poder usar el criptoactivo tienes que encontrar a otra persona que tenga una billetera virtual y que esté dispuesto a aceptarte los bitcoins, correcto, que le interesen los bitcoins y que tú tengas conectividad. Obviamente 1 kilo de carne no lo puedes pagar con un petro, una perrera no la puedes pagar con un petro, la tarifa del pasaje no lo puedes pagar con el petro. La gasolina, ustedes recuerdan que a mediados de este año el presidente de la República, al inicio de este año, cuando nos notificó lo del petro, dijo que en la zona fronteriza
y en los puertos libres como el estado Nueva Esparta se podía pagar la gasolina con petro. ¿Cuánta gente ustedes han visto en Margarita pagando la gasolina con petro? A nadie. ¿Por qué? Porque ahora voy a explicar por qué el petro no es una criptomoneda. Las criptomonedas no las produce ningún estado, no las arbitra ningún banco central. Son acuerdos intuitos entre personas sin regulación de gobierno alguno. El Bitcoin no lo produce el Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. Es un activo de especulación. Ahora, si usted sufre una pérdida en Bitcoin, la asume usted con el que le vendió el Bitcoin o con el que usted está haciendo la contratación, porque es un acuerdo entre personas. El petro está sustentado en reservas petroleras. El artículo 3 de la Ley de Hidrocarburos, de manera clara y meridiana, manifiesta que los yacimientos de petróleo que se encontraran en el subsuelo de la República o en la plataforma continental son inalienables y son impostergables. ¿Qué significa inalienables? Que no los puedes utilizar para respaldar ninguna moneda. ¿Me explico? Cuando se habla del anclaje del bolívar, estamos hablando de la vinculación que tiene el bolívar con otra canasta de divisas para poder comprar un artículo que sea vendido en dólares. Por ejemplo, algo que cuesta $3 en Venezuela al tipo de cambio paralelo, que es el que rige la economía, porque el tipo de cambio DIPRO no la rige, son 9 millones de bolívares. Y al tipo de cambio de remesa, que son 2.800.000 bolívares, son alrededor de casi 9 millones de bolívares, 8 millones y pico de bolívares. Entonces, esa realidad del anclaje contra un activo que esté respaldado en unas reservas que están en el subsuelo de la República, que no se han podido sacar, es sencillamente un disparate. Y centralizar las reservas del Banco Central de Venezuela en petróleo es un disparate del tamaño de las tetas de María Guevara en Margarita. Porque, fíjense ustedes, las reservas internacionales tienen que ser convertibles, líquidas y transparentes. Es decir, las reservas internacionales están representadas en dólares, en euros, en yenes y en yuanes, que son las canastas dinerarias del Fondo Monetario Internacional. El rublo, que es la moneda rusa, no forma parte de moneda de la canasta dineraria. La rupia, que es la moneda india, no forma parte de la canasta dineraria, entonces del Fondo Monetario. Aparte de eso, el oro monetario, que forma parte de las reservas internacionales, y los títulos valor. ¿Cómo vamos a meter el petróleo que está en el subsuelo de la faja del Orinoco, Hugo Chávez Fría, 2 millones de barriles de petróleo que van a formar parte del de las reservas del Banco Central? ¿Cómo se hace ese ajuste contable? La Oficina Nacional de Contabilidad pone petróleo en tránsito contra billetes en circulación. Entonces los billetes se van a convertir, ustedes jugaban Monopolio cuando eran chamos, ¿verdad? Sí, ¿cómo no? Los billetes se van a convertir en billeticos de Monopolio, en papelitos que no tienen ningún tipo de reserva de valor, que es más o menos lo que estamos viviendo los venezolanos cuando vamos con 50 millones de bolívares, que ahora serán 500.000 bolívares, a comprar a un supermercado y nos traemos el 10% de lo que podemos adquirir de la canasta alimentaria, porque es que la canasta alimentaria está en 500 millones de bolívares. Y el que consigue el efectivo, porque eso se ha vuelto un tremendo negocio en este país, es una mafia. Claro. Es una mafia conseguir efectivo, que a veces puedes comprar con eso más económico aquí en un mercado. Te sale un cartón de huevos, te sale aquí en 1 millón de bolívares en el mercado de conejeros, en efectivo, y vas a comprarlo en el comercio, y son 4 millones, 5 millones, entre 4 y 5 millones de bolívares. Por eso es que yo le tenía esa vela prendida a la Virgen del Valle, porque a mí me encantan los periodistas que tienen la capacidad de explicar las cosas desde el punto de vista del drama humanitario. Eso que tú acabas de decir, de Eudeli y Oná, es un drama que se vive en Venezuela. El dinero efectivo compra más que el dinero virtual, porque el dinero virtual el Banco Central lo ha inyectado en proporciones inmanejables a la economía. Ustedes saben cuánto es la circulación dineraria de la República en dinero virtual. 1 trillón de bolívares. Obviamente esa cantidad de dinero virtual, que es el que manejamos para comprarnos
un pedazo de queso, que es el que manejamos para comprarle al señor que nos vende las bolsas para la basura, que es el que compramos para, el que tenemos para pagarle al jardinero o a la señora que nos hace los trabajos del hogar, lo tenemos que hacer a través de transferencia. Entonces el dinero tangible, el dinero físico, el fiat money, tiene mayor poder de compra que el dinero virtual. Eso Pero es lo que dicen, Carlos. Carlos, y disculpa que te interrumpa. 50 millones de bolívares para comprar. Escucho, Jonás. Ajá. ¿Hola? Fíjate, eso es lo que llaman el dinero inorgánico, que mucha gente no entiende. Bueno, que el gobierno detenga la impresión de dinero inorgánico. Esto de dinero virtual, que es lo que las transferencias que te pagan con transferencia, ¿esto es el dinero inorgánico? Eso es dinero inorgánico porque es un dinero que no está anclado, porque es un dinero que no está respaldado, que no se toca, divisas, que se crea para pagar un déficit público, correcto, que es un dinero virtualizado. Ahora volvemos al tema del anclaje, correcto. La técnica establece que por anclaje debe haber, en el caso de Venezuela, 500.000, por cada 500.000 bolívares, que es el tipo de cambio de la divisa complementaria, el DICOM, debe haber $1 de respaldo. Eso no es así, porque hay una cantidad de billetes que están saliendo sin ningún respaldo, y esa falta de respaldo en una moneda fuerte le resta o le sustrae al dinero la capacidad de tener confianza, y los venezolanos no tenemos confianza en el dinero que tenemos. Fíjense ustedes cuántos profesionales del libre ejercicio, odontólogos, médicos, abogados, contadores, no están cobrando y facturando en dólares, porque no pueden facturar en bolívares, porque si tú facturas en bolívares, ¿qué ocurre? Pues en el tiempo pierde valor. Aun cuando eso estaba prohibido, pero ahora es una prohibición que la economía se la tiró, pues, por decir algo así. Claro, las prohibiciones en el mercado. Fíjate tú, Hayek, que fue premio Nobel de la economía y padre de la escuela austríaca, decía que las economías controladas o las economías que todo lo prohibían terminaban generando mercados paralelos. Bueno, en Venezuela hay una cantidad de mercados paralelos, hay comercios en Venezuela, y ustedes lo deben de ver más en la isla de Margarita, que venden los productos en dólares, que los tienen facturados y etiquetados en dólares, y el que no lo tiene etiquetado en dólares tiene un código, y cuando tú le preguntas cuánto cuesta este vaso, te dicen un momentico, se van para la caja, meten el código y automáticamente le da la conversión en bolívares al tipo de cambio paralelo, que en Venezuela no es uno, son 7 esquemas cambiarios que se sacan con un promedio simple entre todos. Entonces, déjame identificarte nuevamente. Estamos conversando con el economista Carlos Ñáñez, él es director académico y de asuntos profesorales de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo. Además es profesor de Teoría y Política Monetaria y también dicta la cátedra de criptoactivos. Es decir, que no es ningún loco el que está aquí abajo de la luz. Sí, mira, Carlos, pero aquí en Venezuela hay gente que está minando con criptomonedas, y hay algunos también que está circulando criptomonedas, otro tipo de criptomonedas en el país. Recientemente vi una entrevista que decía que estaba en Caracas, Dasna, no sé si será esa, algo así. Sí, cómo no. Que es un poco complicado entender eso, que si la chequera virtual, o sea, es como un tipo de trueque virtual, lo interpreté. Es una suerte de intermediación virtual, pero el Bitcoin, el Wallet, el Luni, y el conjunto de criptomonedas que forman parte de un ecosistema. Ustedes saben, cuando estudiábamos biología, las criptomonedas forman parte de un gran ecosistema. Yo decido minar Bitcoin, yo decido minar Wallet en función a o Luni, en función a el precio que tenga en el mercado, en función a la confianza y a la capacidad de especulación que yo tenga en el mercado. Entonces, cada minador se llama minador porque o minero porque es un proceso semejante al de un minero cuando saca oro. Tú puedes ponerte a abrir un hueco y no encontrar el oro, y el oro puede estar a 20 metros donde tú estás abriendo el hueco. Bueno, esto no es así, es una cadena de bloques, un blockchain, correcto, una cadena de bloques de cambio en donde está encriptada una mínima cantidad de Bitcoin. Fíjate tú que colocan cada vez menos cantidad de Bitcoin, porque si colocan
menos cantidad tiene mayor valor. Entonces, cuando logras a través de un proceso de algoritmos matemáticos y de algoritmos electrónicos lograr desencriptar la moneda y agarrar esa cantidad de Bitcoin y depositarlo, o sea, centralizarlo en tu billetera virtual, en tu wallet, en ese momento tú tienes la posibilidad de encontrar algún vendedor de bienes o algún prestador de servicio que esté dispuesto a recibir esos criptomonedas como forma de pago o como tarifa de pago, okay. Correcto, pero no es un mercado abierto, no lo puede utilizar cualquier persona, hay que estar bancarizado y tienes que tener una máquina minadora que es muy costosa y cuyo consumo energético es importante. Estamos hablando que en promedio una minadora consume $500 en factura eléctrica. Por eso es que muchos de los que minan también sin tener el permiso de la Superintendencia de Criptoactivos en la República, son objetos de procesos legales y de procesos. Sí, los detienen, porque hay muchos que lo están haciendo ilegalmente. Claro. Sí. Ahora, saliendo del punto de la cripto, y quiero entrar nuevamente a los 5 ceros que van a quitar de nuestra moneda. Porque el ciudadano común se ha complicado todavía con este cono monetario, porque con esta hiperinflación, y ahora viene esto. ¿Cómo va a hacer la gente cuando vaya a comprar gasolina, por ejemplo? Bueno, va a tener que tener carne de la patria, porque el gobierno está diciendo que vaya, pero apartando ese punto, que ya tú lo aclaraste al principio, para hacer todas estas transacciones, porque vemos que a veces tú vas a comprar, hacer una compra, o algunas personas hacen una compra de 30, 40, 50 millones de bolívares, y entonces te pasan la tarjeta varias veces, la tarjetica varias veces, no hacen una sola transacción. A ver. Claro, eso ocurre porque la hiperinflación es tan gravosa, tan alta, que no le ha permitido al subsistema bancario ajustar los software, correcto, para la expansión de la inflación. Ante esa realidad de la imposibilidad de ajustar los precios a la inflación, entonces usted tiene que pasar 2 y 3 y hasta 4 veces la tarjeta de débito ponderada por el punto, con el riesgo de que en esas veces que la pasa puede ser que el banco rechace la transacción y te la debite, y te genera pues un proceso de incomodidad. Eliminarle ceros a la moneda es un proceso muy delicado, meterse con el dinero es muy delicado. Deudelis, Jonás y la audiencia. ¿Por qué es muy delicado? Porque el dinero es una institución social, el dinero es una mercancía que compra otras mercancías. Entonces hay que tener cuidado a la hora de, digamos que de meterse, de hacer medidas con los conos monetarios. Eso lo hizo Chávez en el 2007, pero lo hizo porque tenía dinero, correcto. Porque los precios del petróleo estaban disparados. Claro, lo que diferencia el madurismo del chavismo es que el madurismo es el mismo chavismo, pero sin dinero. Correcto, es lo que lo diferencia, pero Chávez tuvo la posibilidad de invertir en ese momento $40 millones, en la actualidad se requerirían $70 millones para activar el sistema bancario en términos mínimos, y luego para pagar el cono monetario se necesitarían entre 4 a 6 millones de dólares, serían $76 millones en total. La República, ¿cuánto tiene en reservas internacionales? Menos de 8.000 millones de dólares, de los cuales son líquidos, escuchen la cifra, 500 millones de dólares. De ahí en adelante la República no tiene capacidad para hacer frente a ninguna erogación. Para que nos quede claro, para hacer esta reconversión monetaria anunciada por el presidente de la República, que comienza efectivamente, como él señala, el 20 de agosto, se requieren $76 mil millones de dólares. 76 millones de dólares, y la República tiene 500 millones de dólares. ¿Y entonces de dónde lo va a sacar, pues? Bueno, con esos 500 millones de dólares la República tiene que funcionar en términos de importaciones y de compras de bienes y artículos de primera necesidad hasta el final del ejercicio económico fiscal. Entonces la República está en severos aprietos y en términos de liquidez. Por eso la angustia del presidente Nicolás Maduro, no sé si ustedes vieron la cadena donde hizo los anuncios, donde se le notaba evidentemente nervioso. Otro de los anuncios que me gustaría explicarle a la antes que sigas otra vez, están preguntando por aquí
500 millones más que 76 millones de dólares. 500 millones es las reservas internacionales, correcto, Carlos. ¿Y se necesitan? 76 para hacer la reconversión, correcto. Entonces el gobierno sí tiene real pase. Pero la República tiene solamente 500 millones, desde luego 500 millones de bolívares es más que de dólares, es más que 76 millones de dólares, pero la República si solamente tiene 500 millones de dólares no puede desviar más del 10% de sus reservas internacionales para aplicar un cono monetario que nació muerto. Porque yo le quiero explicar a la radioaudiencia y a ustedes que durante el proceso de anuncio del nuevo cono monetario, el cono monetario perdió 3 ceros inicialmente y después perdió 2 ceros más. Es decir, que de aquí al 20 de agosto no nos asustemos si le quitan 6 ceros a la moneda y entonces el millón se convertirá en un bolívar. Bueno, yo recuerdo que en este mismo tribuna tú dijiste hace un tiempo bien corto que el precio del kilo de leche iba a llegar a 180,000 bolívares. Recuerdo, eso fue un escándalo y llamaron y te insultaron aquí la cantidad de gente después que terminó esa entrevista, que era mentira. Mira por el precio que va el kilo de leche ahora. Mira, yo como me acordé de ti. Los economistas hemos sido vapuleados por la gente que no quiere escuchar la verdad, porque nosotros somos como los médicos de la sociedad. Tú sabes que cuando la gente va para el médico, la gente quiere que el médico le diga lo que él quiere escuchar. Entonces nosotros cuando decíamos, eso fue en 2016, que el kilo de leche en 2017 iba a llegar a 180,000 bolívares y superó los 180,000 bolívares y está ahorita el kilo de leche en 5 millones de bolívares, decían que éramos profetas del desastre. No, Deudeli, Jonás y la audiencia, nosotros vivimos aquí, nosotros queremos que el país tenga prosperidad económica, nosotros queremos que el país tenga bienestar, y eso por esas razones, Deudeli, Jonás y la audiencia, dado la confianza que tengo con ustedes, es que yo que trabajaba en un gobierno municipal del estado Carabobo, decidí irme a la academia, porque es que aquí los políticos no quieren escuchar sino lo que les ratifique su esquema de valores. Aquí los políticos lamentablemente no tienen inquietud académica y por eso es que llega cualquiera al ejercicio del poder y produce estos niveles de desastre. Escucho. Ahora, hay otro anuncio que hizo el presidente de la República, hizo también que va a iniciar el debate de la eliminación de la ley de ilícitos cambiarios. Explícale a la audiencia qué consecuencias puede traer esto. Bueno, eso es abiertamente manifestar la apertura del tipo de cambio. Eso es abiertamente manifestar que el tipo de cambio pasó a libre fluctuar. Eso es abiertamente indicar que el tipo de cambio se liberó. Entonces, el tipo de cambio en realidad en la República se liberó. El tipo de cambio en realidad en la República se puede cotizar en el mercado, asumiendo que hay digamos que convertibilidad directa cuando tenemos 16 años, escuchen, 16 años con un control de cambio feroz y atroz. O sea, hay que tener también un poquito de sentido común. Esa ley del levantamiento del control de cambio, de la flexibilización del control de cambio, tiene que ir asociada también a un proceso de consolidación de reservas internacionales, porque con qué tipo de cambio vamos a tener capacidad o con qué reservas vamos a responder a la liberación de un tipo de cambio, porque los dólares que se compran a través del mercado cambiario en la República son dólares que provienen de las reservas internacionales. Cuando tú compras dólares y se los compras al Estado, el Estado te los cambia de lo que tienen reservas internacionales. Y repito, lo que tiene líquido el Estado en reservas internacionales son 500 millones de dólares, es decir, 200 millones más de lo que teníamos en el 89 cuando la crisis de el gobierno de Jaime Lucinchi y la entrada del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y la otra interrogante que se presenta, que quién va a hacer la reforma de esta ley de ilícitos cambiarios, porque está la Asamblea Nacional, pero el gobierno también tiene la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es bueno, la harán en esta opacidad en la que están acostumbrados esta gente a trabajar, correcto, la harán en estos niveles de paralelismo jurídico, porque el levantamiento del control de cambio lo tiene que legislar la Asamblea Nacional, el Legislativo, no la Asamblea Nacional Constituyente. Eso no es competencia de la Asamblea Nacional Constituyente. Ahora, ya para finalizar, con este nuevo cono monetario,
¿qué le espera al ciudadano de a pie en Venezuela? Con este cono monetario al ciudadano de a pie no le espera absolutamente nada distinto a lo que tiene en la actualidad. El ciudadano de a pie va a seguir ganando 3 millones de bolívares más un bono de 2.500.000 bolívares, ahora ganará 51 bolívares. Y la canasta básica alimentaria se sigue cotizando en 500 millones de bolívares, es decir, ahora se cotizará en 5.000 bolívares. Quiere decir que el ciudadano de a pie va a requerir en promedio ganar 10 veces más del salario mínimo bonificado para poder comer. La misma tragedia, correcto, porque la inflación no se mide en precios absolutos, sino en precios relativos. Y con este nuevo cono monetario, en este momento, ¿se puede triplicar también la mafia esa del efectivo que hay en la calle? Claro, con el nuevo cono monetario tendrían que desaparecer las mafias de efectivo. Con ese cono monetario tendrían que desaparecer las condiciones de cambio de la moneda. Con esa masa monetaria tendrían que desaparecer los problemas de acceso a el efectivo. Bueno, Carlos, nosotros agradecemos tu participación acá en Bajo la Lupa, de verdad, por esta clase que nos has dado de economía, ¿no? Un poco para entender cómo es el manejo de esto, que es bien densa esta situación, porque los abuelos que están haciendo la cola para sacar sus 20.000 que le dan, no es que 20.000, no 20 millones, 20.000. 20.000, ahora le darán 2 bolívares, pues, a los abuelos. Ah, eso es lo que le espera. Pon la mano para ponerte la moneda. 2 bolos. Dos bolívares le darán a los pobres abuelitos. Entonces, bueno, ellos no entienden nada de criptomonedas ni nada de eso. Nada, porque la gente aquí no está suficientemente bancarizada. Entonces, bueno, Deudeli, Jonás y la audiencia, un placer.